Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero de la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Amén. Eterno Dios y Padre maravilloso, en esta noche, Dios, queremos darte gracias. Primeramente porque creemos que aunque estamos, Señor, conectados a través de esta plataforma, aunque estamos todos a distancias enormes, oh Dios, creemos firmemente que tú estás en medio nuestro, Señor, que tu presencia está con nosotros y está en nosotros, Señor. Hoy oramos, Señor, hoy invocamos tu nombre en el nombre glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Y pedimos, Señor, que seas tú quien esté hablando en esta noche, Señor. Que sea palabra de Dios, que sea palabra inspirada por el Espíritu Santo, Señor. Que sea palabra conforme a la Escritura, conforme al Evangelio, de tal manera que podamos ser edificados, Señor, que podamos ser confirmados en la palabra, bendito Dios, esa palabra del Evangelio, Señor. Oramos para que tú abras el entendimiento, Señor, para que abras nuestros oídos, Señor, y que como dijo aquel hombre, Señor, en aquel momento, cuando estabas en la tierra, una palabra tuya bastará para sanarme. Oramos y rogamos para que una palabra, Señor, del Evangelio pueda, Dios, llegar a lo más profundo de nuestro ser y podamos seguir comprendiendo un poco más la grandeza, la profundidad, la anchura del Evangelio, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, en Jesús el Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, leíamos allí acerca de Caín y Abel. Es pues una de las lecciones de las 25. Y quisiera pues iniciar, ¿no?, compartiendo un poco acerca de lo que
es o fue la ofrenda en aquel momento tanto de Caín como Abel. Meditando en esto, en la ofrenda, meditando en Caín, meditando en Abel, es importante pues ver aquello, ¿no? Y poder hoy comprender y que sea de gran provecho para que nosotros podamos acercarnos a Dios de manera confiada y tranquila. Viendo, ¿no?, acerca de Caín, sabemos que pues allí en cuanto a lo que la palabra nos muestra, pues fue el primer hijo de Adán, según lo que nos muestra la escritura de Adán y Eva, ¿no? Y que Dios pues le permitió allí que fuera un labrador de la tierra. Lo dice allá la palabra en Génesis 4, versículo 1 al 2, como lo leíamos. Y vemos que dice la palabra que pasando el tiempo, ¿no?, Adán trajo una ofrenda. Y pues en aquel tiempo, ¿no?, también en la sociedad de Israel, pues era muy común que el mayor ofreciera la ofrenda, ¿no?, allí. Y Caín, como nos muestra allí, llegó un momento en el que trajo, dice la palabra, que trajo de su fruto, del fruto de la tierra. Dice la palabra textualmente, si lo leemos, dice el versículo 3, dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Y trajo una ofrenda de lo que él cultivaba. Dice que incluso revisando y examinando, podemos ver que esa ofrenda hacía referencia o hace referencia al minja, esa ofrenda, lo que significaba era un tributo o un regalo que principalmente pues era dada a los reyes, ¿sí? Pero que también pues si nosotros vemos en el libro de Levítico, aparece allá en el capítulo 2 del versículo 1 al 16, encontramos las diferentes ofrendas que se ofrecían y están allí entre esas la ofrenda de grano. Y esto lo digo también porque pues para muchas personas o algunos en algún momento, a lo mejor todos hemos escuchado que la ofrenda de Caín fue rechazada por eso, porque era una ofrenda de grano. Pero vemos, según Levítico capítulo 2, versículo 1 al 16 y muchos otros textos, que habían ofrendas de grano que se le ofrecían al Señor. Entonces, eso nos muestra que realmente no había, en cuanto a ese aspecto, no había ningún problema en que Caín pudiera ofrecerle, presentarle esa ofrenda al Señor. Sin embargo, pues nos damos cuenta, ¿no?, en el versículo 5, ¿no?, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es lo que nos muestra allí con respecto a Caín. Dios no miró con agrado ni a Caín, ni tampoco miró con agrado la ofrenda suya. Ahora, con respecto a Abel, Abel, como dice la palabra, pues era el hijo menor y se convirtió en un pastor de ovejas. Y también la palabra nos dice que en un momento determinado, pues como dice el versículo 3, el versículo 4 dice que también Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y algunos dicen que fue porque era un cordero, y que por eso Dios pues, recibió con agrado la ofrenda de Abel. Y esto está meditando, y es importante meditar y que podamos realmente llegar a saberlo, a poder entender por qué el Señor realmente rechazó a Caín y su ofrenda, y por qué el Señor recibió con agrado o miró con agrado a Abel y recibió con agrado también la ofrenda de Abel. Porque para nosotros hoy, realmente, hermanos,
es algo de mucha importancia. O sea, es algo muy, muy grave el hecho de que a lo mejor podamos estarnos acercando a Dios y ser rechazados por Dios, creyendo a lo mejor que lo estamos haciendo bien, como incluso el apóstol Pablo todo lo que hacía, y el apóstol Pablo pensaba que él todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, que eso le agradaba a Dios, el perseguir a los discípulos, el perseguir a la iglesia, el perseguir a todos aquellos que testificaban y anunciaban que Jesús es el Cristo. Y en esto realmente estaba meditando, mis amados hermanos, y por qué realmente, cuál es el meollo del asunto, qué fue lo que sucedió, por qué realmente el Señor rechaza la ofrenda de Caín y por qué acepta la ofrenda de Abel. Yo quiero que veamos algunos textos, ¿sí? Pero antes de eso, aquí mismo en Génesis, quiero que sigamos viendo algo. En el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dejémoslo por allí. Es importante entonces ver, porque constantemente nosotros nos presentamos ante Dios. Hoy la ofrenda no es de grano, hoy la ofrenda no es un cordero. No, realmente hoy todo lo que nosotros hagamos al Señor es una ofrenda. Si es un canto, es una ofrenda. Si es dinero, es una ofrenda. Si es el compartir, el hacer la evangelización, es una ofrenda. Todo esto es una ofrenda que le estamos dando al Señor, recordando lo que dice Romanos capítulo 12, que debemos presentar todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida, como ofrenda grata al Señor. Entonces, mire, vayamos a la palabra, hermano, que veamos Isaías capítulo 1, versículo 11. Perdón, no. Antes de eso, quiero que vayamos primero a números 15, 30 al 31, para que veamos primero el caso de Caín. El hecho del por qué Dios realmente rechaza la ofrenda de Caín y por qué el Señor realmente nos puede rechazar y podemos ser rechazados por el Señor. Dice 15, versículo 30 y 31 de Números, dice lo siguiente. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre él. Vea lo que el Señor nos está diciendo. Que si una persona hiciere algo con soberbia, fuere, no importa si es natural en aquel momento del pueblo de Israel o extranjero, está ultrajando al Señor, está faltándole al respeto al Señor. Por lo tanto, vea lo que acontece. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Esa persona será arrancada. Esa persona será destituida. Pero realmente, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Cuál es el verdadero problema que vemos allí? Lo vemos en el versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor. ¿Y qué más? Y menospreció su mandamiento. Si nosotros vamos
y leemos en Génesis capítulo 3, versículo 21, nosotros nos vamos a dar cuenta que allí es donde dice la palabra que el Señor vistió a Adán y a Eva de pieles. O sea, entendemos que el Señor allí hizo un sacrificio. Entendemos que allí el Señor mató un animal. Entendemos allí que allí hubo un derramamiento de sangre. Así como también cuando recordamos Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor de manera indirecta le entrega la promesa, le entrega el pacto, le entrega la palabra a Adán acerca del Mesías. Y esto entonces nos permite comprender que realmente Adán sabía que de ahora en adelante, para él acercarse a Dios, él primero tenía que hacerlo con la fe en el Mesías y segundo, con derramamiento de sangre. Debía de haber derramamiento de sangre para poderse acercar, porque era lo único que en aquel momento podía limpiarlo del pecado. Lo dice Levítico capítulo 17, versículo 11, ¿verdad? Nos dice allá que el Señor dio la sangre para nuestra purificación. Y también lo encontramos en Hebreos capítulo 9 de manera más precisa, que ese texto sí me gustaría que lo leyéramos un momento. Hebreos 9, versículo 22, vea lo que nos dice. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, viendo esto, Caín tenía entendimiento acerca de esto. Caín sabía que tenía que haber derramamiento de sangre. Caín tenía que saber acerca del Mesías, que vendría a salvarnos, que vendría a reconciliarnos con él. Pero viendo desde allí entonces eso y tomando en cuenta lo que nos dice Números, capítulo 30, capítulo 15, versículo 30, entonces nos damos cuenta que qué fue lo que hizo realmente Caín. Pues Caín lo que hizo fue menospreciar la palabra del Señor. Él presentó la ofrenda como a él le pareció. Y puede ser que la haya presentado con un buen corazón, con una buena intención, pero no lo hizo conforme a lo establecido por el Señor, conforme a lo establecido en la Escritura. Y podemos ver incluso también, vea lo que nos dice Isaías. Isaías capítulo 30, versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Ahora en Isaías, el Señor también hace la misma referencia. Dice, ¿por qué qué? Porque desechasteis esta palabra, porque desechasteis el pacto, porque desechasteis la instrucción del Señor. Y confiasteis en violencia y iniquidad, y en ello habéis apoyado, en criterios de hombre, en pensamientos de hombre. Y menospreció la palabra. Es que fue lo mismo que hizo Adán. Allá cuando vio que Eva no murió, menospreció la palabra, tomó en poco la palabra de Dios, confió más en su realidad, confió más en lo que él estaba viendo, confió más en su corazón, en sus pensamientos. Y por esto, entonces Adán es desechado, por eso Adán es echado fuera de la presencia de Dios. Por eso dice el 13, por tanto, por lo anterior, por haber desechado la palabra, entonces, os será este pecado. El desechar la palabra, dice, será este pecado como grieta que amenaza ruina. Pero veamos también Levítico 26, que es el punto que quiero que veamos. Levítico 26, 15.
Si despreciáis mis preceptos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, permítame un momento. Vea lo que dice el 16. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Vea lo que sucede cuando tomamos en poco la palabra del Señor. Vea lo que sucede cuando hacemos la evangelización, cuando ofrecemos el culto a Dios según lo que nosotros nos parece y desestimamos lo que Dios ha dicho. Tomamos en poco lo que el Señor ha dicho. Que por eso que verdaderamente, hermanos, necesitamos cada día estar ante la palabra, ante la Escritura, porque es que allí están todas las instrucciones. Siempre pienso en lo siguiente, y me aconteció en algún momento con respecto a las normas de tránsito. A veces uno agarra una moto, agarra un vehículo y se va. Nunca se leen las leyes de tránsito. ¿Y acaso porque no las leamos, seremos exentos de una multa? No es que no lo hice con mala intención. No es que yo no sabía, no. Decía un profesor que me daba educación física en la universidad, y él decía, tiene razón, pero va preso. Y esto acontece. Ya no podemos tomar en poco, veamos la gravedad, veamos lo delicado de tomar en poco, de hacer las cosas conforme a mí me parece y no conforme a lo que el Señor está diciendo, a lo que el Señor ha establecido. Porque es que allí viene. Si vemos, dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Es que desde el momento el corazón de Caín estaba mal y hizo conforme a su pensamiento. Vemos que se ensañó, vemos que se llenó de tristeza, de dolor, de rencor, de odio. Entonces era porque ya había tomado en poco la palabra, porque no había prestado atención a las instrucciones del Señor. Y hoy, hermanos, debemos prestar atención porque hoy hay personas que están haciendo la evangelización mundial y que verdaderamente seamos guardados. Y están llenos de odio, y están llenos de rencor, y están llenos de cualquier cantidad de cosas. Pero así nos queremos presentar, dice la Escritura, no recuerdo ahorita el texto, así se quieren ustedes ahora presentar delante de mí. ¿Cómo nos estamos presentando? ¿Cómo estamos ofreciendo el culto a Dios? ¿Cómo estamos haciendo la evangelización mundial? ¿De qué manera? Vea lo que dice también Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto se perderá. El que respeta el mandamiento será recompensado. Pero solo quiero enfocarme en la primera parte. El que menosprecia el precepto se perderá. El que menosprecia el pacto, el que toma en poco la palabra del Señor, para él se perderá, no tiene salvación, como dijo el apóstol Juan. Yo no pido que oren por él. O sea, por ese tipo de pecado, por ese pecado no pido que oren. Porque ya está. Nadie puede pisotear la sangre del cordero. Es lo más vil que se puede hacer. Entonces, si vemos hasta acá, mis amados, nos damos cuenta que lo que Dios me permitía ver, ¿sí? Es que el caso de Caín no fue la ofrenda. No, el problema no estuvo en la ofrenda como muchos dicen. El problema estuvo primero en que él no lo hizo con la fe en el Mesías, que él no lo hizo conforme a lo que estaba escrito, que él no lo hizo conforme al corazón de Dios, sino conforme a su corazón.
conforme a sus pensamientos. Entonces, no fue rechazado por el tipo de ofrenda. Ahora, entonces, la de Abel fue aceptada solo por el hecho de que presentó un cordero. En realidad, tampoco pienso que fue eso. Y ahorita veremos unos textos, pero viendo precisamente allí, en el caso de Génesis, no hay mucha claridad, no hay mucha, sí, no hay mucha claridad en cuanto a lo que la palabra nos pueda decir de manera más clara acerca de Abel. Pero cuando vemos la Escritura, cuando podemos ver la Escritura, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que la ofrenda de Abel iba acompañada de la fe en el Mesías. Y realmente esto fue lo que permitió que Abel fuera recibido por el Señor, que Abel fuera agradable al Señor y que la ofrenda de Abel fuera recibida y agradable, grata al Señor. Porque es que todo dice que su hijo es olor grato en Cristo Jesús. Todo lo que huele a su hijo realmente, Dios lo recibe, a Dios le agrada. Si no fue porque Abel presentó un cordero simplemente y porque era el cordero más gordo y el cordero más bonito. Porque en este punto también debemos ver de que no se trata simplemente de que a lo mejor nos conectemos todos los jueves simplemente, o que incluso simplemente yo tenga entonces cada rato que decir Jesús es el Cristo, o que tenga que congregarme, bueno, todos los domingos, o X cosa, o que yo tenga que sea el que más ofrende, o el que cante. ¿Por qué lo digo? Porque mire, eso aconteció en el Antiguo Testamento. Se hacían muchas cosas bíblicas y hoy se están haciendo. Hoy las congregaciones, hoy incluso usted y yo, a lo mejor lo hicimos durante mucho tiempo, con un buen corazón, con una buena intención, pero no eran recibidos delante del Señor. Yo quiero que veamos también algunos textos. A lo mejor ustedes los conocen, pero quiero que los leamos allí. Entre ellos está Isaías 1, 11. Vean lo que dice Isaías 1, 11 en adelante. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis actos? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Y a quién le está escribiendo el Señor? Es a su iglesia. No es a un pueblo extraño. No, Él está escribiendo a su iglesia. Que estaban haciendo todas las cosas que el Señor había dicho. Sacrificios, corderos gordos, derramamiento de sangre, celebraban toda la fiesta, hacían todo. Pero vea lo que el Señor les está diciendo. Le da ganas de vomitar las fiestas, las aborrece. Aunque oren, no importa si oran 40 días, si oran toda la noche, no importa si ustedes cuánto levanten sus manos. No los voy a oír.
Entonces no se trataba simplemente de que Abel ofreciera un cordero, pues él era pastor de ovejas y lo que él tenía era ovejas. Y pues de lo que tengo te doy. Pero no era el cordero. Era lo que había en el corazón de Abel. Era la fe de Abel la que verdaderamente permitía a Abel ser agradable delante de Dios. Porque este pueblo estaba haciendo de todo. Pero era un pueblo enemigo de Dios. Y mire, veamos Isaías 66. Versículo 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? Y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Tremendo lo que el Señor está diciendo allí. Estaban haciendo todo lo que el Señor pedía, pero vea lo que ahora, todo eso que el Señor había establecido, el significado que ahora tenía para el Señor. Si se mataba un buey era como si matara un hombre. Si sacrificaba una oveja era como si degollasen un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Abominable al Señor. Porque se había perdido, porque habían desechado en un momento la palabra, porque se había extraviado de ellos la fe en el Mesías, en que todo lo que ellos hacían debían de hacerlo bajo la fe de creer que el Mesías vendría y que resolvería todos sus problemas, que lo único que necesitaban para estar ante Dios y para ser aceptos delante de Dios era la fe en el Mesías, como la mujer samaritana lo dijo. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces, no es poner mis ojos en lo que yo estoy dando. Esto me llevaba a meditar en el compartir del pastor Mauricio el domingo en la mañana. Velar, como dice Atalaya, velar cómo estoy haciendo todo, cómo estoy dando el culto a Dios, cómo estoy presentándome todos los días ante Dios. No solamente el hecho de cómo estoy compartiendo el Evangelio, porque efectivamente debemos velar de que lo que salga de nuestra boca sea el Evangelio, que lo que nosotros testifiquemos sea que Jesús es el Cristo y la obra de que Jesús es el Cristo y que regresa en nuestros días. Pero también de cómo estoy viviendo como discípulo, porque ahí están las instrucciones. De cómo estoy haciendo el evangelio, con qué corazón, como dijo el apóstol Pablo. O sea, ¿por qué estoy predicando a Jesús el Cristo? ¿Por envidia, por contienda, por vanagloria? ¿Porque quiero ser resaltado? ¿Quiero que me vean? ¿O porque realmente es que anhelo ver el regreso del Señor en mis días? De verdad deseo encontrar a los dignos, a aquellos que están preparados para la salvación. Porque si no es así, no importa lo que haga, nada va a ser acepto, nada va a ser recibido. Mire, veamos también Jeremías, capítulo 7. Versículos 9 y 10. Versículo 8 dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis, y era a la palabra que hacía hace un momento, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre.
Y diréis, ¿librarnos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Mire donde había caído la iglesia del Antiguo Testamento, en una inconsciencia total. Su conciencia se había cauterizado totalmente. Hacían de todo tipo de cosas como la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto se había perdido totalmente, mundanalizado completamente, pero así seguían presentándose delante de Dios, igual que la iglesia de la Odisea. Pero el Señor estaba afuera tocando la puerta a ver si alguno abría. Que de verdad, mis amados, el Señor nos ayude cada día y nuestro corazón y nuestra mente sea iluminada con la luz del Evangelio para poder darnos cuenta cómo estamos viviendo. Que no seamos sorprendidos, que no nos vaya a acontecer como aquellos que allá dicen Mateo 7:21, 7:22. Sí, Señor, es que yo hice esto, es que yo hice la evangelización, es que yo conseguí tantos discípulos, es que yo esto, y el Señor pueda llegar a decirnos que en verdad no nos acontece así. Nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. Que es que lo que no debe faltarnos, y el Señor lo dijo, es la fe. Esa fe genuina, esa fe verdadera de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire el Salmo capítulo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. En aquel tiempo era necesario. Cuando Caín y Abel allí, era necesario. Y vemos que lo que debía establecido, pero vea lo que el salmista ya está diciendo acá. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Porque Dios siempre ha observado que el corazón, que verdaderamente anhelemos hacer las cosas conforme a lo que está escrito, conforme a la promesa, conforme al pacto, al Mesías. Todo lo que se haga tiene que estar impregnado del Mesías, tiene que estar impregnado del Hijo de Dios. Si no, todo es en vano. Porque nada de lo que hagamos nos va a permitir acercarnos a Dios. Solo la fe de creer en su Hijo, solo la fe de creer que Jesús es el Cristo, nos permite acercarnos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso era imposible. O sea, en Caín no estaba esa fe. Si no fuera sido agradable ante Dios. Pero no estaba la fe. Es algo que en verdad debemos ver. Que esa fe esté en nosotros todos los días. Para que todo lo que presentemos, todo lo que hagamos, sea agradable a Dios. Sea aceptable ante Dios. Amós capítulo 5, versículo 21. Vea lo que el Señor le dice a esta iglesia también, porque era su iglesia, su pueblo. Voy a leerlo, permitirme leerlo por acá en la nueva versión internacional. Dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus citas. Todo lo que se hace y todo lo que hoy se está haciendo y a lo mejor todo lo que hacíamos. Y se piensa que eso es lo que a Dios le agrada y que Dios recibe y cantan y la gente llora y tantas cosas, pero sin la fe, pero sin el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Todo es en vano, todo es abominación al Señor. Entonces necesitamos verdaderamente, mis amados hermanos, detenernos allí. El Señor le dice a Caín y le hace un llamado de atención.
y le pregunta por su hermano. Pero Caín no presta atención. Y podíamos preguntarnos, bueno, ¿cuál fue el pecado? Y ahí está en lo que hemos leído. El pecado de Caín fue que no prestó atención a la palabra del Señor. Hizo caso omiso. El Señor dijo, el pecado está a la puerta. Y es algo que hoy el Señor nos está diciendo a nosotros. Todos los días el pecado está ahí a la puerta. Nosotros podemos enseñorearnos de él. Nosotros podemos realmente negarnos todos los días al pecado y a los deseos de la carne. Como discípulos, porque nos ha sido dado el Espíritu Santo. Porque Dios está en nosotros. Pero ese fue el pecado de Caín. Su corazón primero se llenó de incredulidad. Porque es que antes de la desobediencia viene la incredulidad a la palabra. Es así. O sea, nadie desobedece sin antes haber dejado de creer a la palabra. Nadie puede obedecer sin antes tener la fe, haber recibido la fe de creer que Jesús es el Cristo. No puede obedecer correctamente y verdaderamente ante Dios. Si bien hicieres. O sea, ¿cuál es el bien? Hacer lo que el Señor ha dicho. Vivir conforme a lo que el Señor ha dicho, vivir conforme a la palabra. Vivir para hacer la voluntad del Señor. El mismo Señor en Juan. Y el Señor lo dijo en aquel momento. Pero hoy es para nosotros. Juan capítulo 6, versículo 38. Realmente Dios nos da vida para eso. Para eso estaba Adán. Para eso estaba Caín. Para eso estaba Abel. Y para eso se le dio todo lo que se le dio. El Señor dice en Juan 6, 38. Porque he bajado del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para eso estaba Caín, para hacer la voluntad, para eso está usted y para eso estoy yo. Para eso se nos ha dado el Espíritu Santo. Para eso se nos ha permitido la fe. Para eso se nos ha permitido el Evangelio. Para que hagamos la voluntad de aquel que nos envió, de aquel que nos llamó. No para hacer nuestra voluntad, no para hacer la evangelización o para ofrecer el culto a Dios según lo que a mí me parece. Porque si no, entonces vamos a fracasar absolutamente y totalmente. Y quiero cerrar, hermano, leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión, en concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, perdón, un momento, disculpen. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Termina diciendo el apóstol Pablo, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Allá en Jeremías 11:4, 11:3 dice que debemos obedecer todas las palabras del pacto. Y verdaderamente el pacto que Dios nos ha dado es que Jesús es el Cristo. Pero dentro de ese pacto tiene un contenido
muy grande que debemos conocer y que debemos obedecer, que debemos vivir conforme a las palabras de ese pacto, como está ya la demanda del Señor en Mateo 28. Lo conocemos bastante. Cuando el Señor, primeramente, pues en el versículo 18, les muestra a los discípulos que no hay otro a quien se le haya dado potestad en el cielo y en la tierra sino a Él. Y luego dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es que guardemos todas las cosas que Él ha mandado. Es que vivamos conforme al Evangelio, como lo estábamos leyendo allá en Tesalonicenses, capítulo 4, que es lo que comienza diciendo el apóstol Pablo. Cuando dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, la voluntad del Señor es que hagamos la evangelización mundial, esa es su obra. La voluntad del Señor es que proclamemos que Jesús es el Cristo. La voluntad del Señor es que encontremos y busquemos al digno y lo podamos encontrar con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también la voluntad del Señor es, como dice allí, mi santificación, que viva apartado del mundo, que viva apartado para Dios, que presente mi cuerpo constantemente todos los días como un sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. Todo esto por medio de la fe y la esperanza de que el Señor regrese en mis días, porque esta esperanza nos purifica, mis amados hermanos. Amén. Que cada día el Señor nos dé entendimiento, mis amados. Que cada día el Señor nos permita comprensión del Evangelio para poder vivir como Él desea, para que podamos vivir conforme al Evangelio. Que la gracia y la paz de nuestro eterno Dios y Salvador Jesús el Cristo sea con cada uno de nosotros. Maranata, mis amados. Adelante, Pastor Mauricio. Amén, mi hermano. Gracias por la palabra y híjole, pues es muy es muy edificante y al mismo tiempo ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Por qué no fue aceptada esa ofrenda? Y pues lo podemos ver a través de la Escritura. ¿Por qué también Saúl fue desechado? ¿Por qué la iglesia de Gálatas perdió el Evangelio? ¿Por qué Corintio era una iglesia prácticamente carnal? Solamente un pequeño remanente son los que guardaban el Evangelio. ¿Por qué? ¿Y por 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 qué? Por lo mismo. La palabra de Dios nos da la respuesta. Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y eso fue lo que pasó con la ofrenda de este varón Caín, que no fue una ofrenda aceptable a Dios, porque la hizo en su parecer, la hizo en su manera de pensar y de vivir, pero no la hizo en voluntad de Dios. Fue separada, fue una ofrenda separada del corazón de Dios, fue una ofrenda llevada a cabo por un hombre y no evidenciada a través del Espíritu, como dice el pastor Gerley, sin la fe en el Mesías. Y entonces, constantemente debemos nosotros de estar preguntándonos esto, ¿verdad? Pero estoy permaneciendo. Y te voy a contar algo, mi amado hermano, porque siento que también es un mensaje para la iglesia. Yo ayer era, creo que las 12 de madrugada, y me fui a acostar y le dije, Señor, muéstrame lo que no puedo ver, muéstrame lo que está ahí que no veo, muéstramelo por favor. Y me iba a empezar a dormir, pero de repente me vi en una oscuridad, me vi aquí a una calle de su casa, mis amados hermanos, a una calle de mi casa, pero vi que se empezó a hacer una neblina negra, y no podía avanzar,
por más que yo quería caminar o correr, no podía. Estaba detenido y fui avanzando poco a poco, pero en una de esas di un paso. Y yo siento que el Señor me llevó y pude ver el mundo así, pero pude ver cómo lo cubría una neblina densa, obscuridad total. Y el Señor me habló y me dijo, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y en este tiempo, mi amado hermano, que estamos viviendo, es el último tiempo y es necesario permanecer, porque tinieblas van a cubrir la tierra, tinieblas van a estar alrededor de nosotros. Y cuando no permanecemos, entonces, ¿cómo vamos a afrontar todo eso? Es necesario estar en la intimidad con el Señor, es necesario estar permaneciendo cada día y prepararnos para esos tiempos, porque pues va a llegar un tiempo en que a lo mejor ya no nos vamos a poder ni conectar porque van a cerrar todo y esas tinieblas que son tan densas nos van a rodear. ¿Y cómo vamos a estar nosotros cimentados? Si no es mediante la fe, si no es pues, en el permanecer, si no es en el estar ahí a los pies del Señor para que Él nos vaya guiando, para que Él nos vaya fortaleciendo, para que Él nos vaya direccionando y para que no nos perdamos y para no creer que estamos llevando ofrenda como Caín, pero que no está siendo aceptada, sino que siempre es indispensable ir al Espíritu, ir a los pies del Señor y permanecer, ¿verdad? Ahí. Entonces, mis amados hermanos, si alguno quiere para edificación del cuerpo también decir algo, adelante, adelante, el micrófono está abierto, levanta tu mano y pues vamos a edificarnos unos a otros. Este es el tiempo y pues el micrófono, quien quiera abrir el micrófono, adelante. Adelante, Ana. Bendiciones, amados en Jesús Cristo, nuestro Señor. Qué hermoso mensaje, de verdad que sí. Bendiciones, Pastor Erley. Un hermoso mensaje que se nos aclara mucho más. Y de verdad que la Biblia también nos dice, en Efesios dice que, porque sin fe es imposible, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La fe correcta es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Cuando yo asistía pues al Evangelio pues llamamos tradicional, siempre cuando hablaban sobre este tema de la ofrenda que ofreció Caín y la que ofreció Abel, mira que no se explica de esta forma, no se enseña ni se entiende de esta forma. ¿Qué nos decían? Que la ofrenda que presentó Caín era porque dio los frutos y no dio los mejores frutos. Pues los dio podrido, pues que estaban malos. Fíjese el panorama que le muestran a uno, la calidad del fruto que le dio Caín, ¿cierto? A Dios. Por eso dicen ellos que a Dios no le agradó eso. Pero ya hoy en día, por la revelación del Evangelio, por la gracia de Dios, que se nos ha sido revelado este evangelio tan grande, tan maravilloso. Vemos que no es nada de eso, no es nada de eso, es totalmente diferente. Fue la fe, ¿cierto? La fe que había en Abel, en Caín, ¿cierto? Caín no creyó en el pacto. Caín no creyó porque Caín también sabía, así como Abel sabía de qué forma se debería ofrecer ese sacrificio, porque Adán le enseñó a sus hijos. Adán les enseñó cómo era la ofrenda, cómo era el sacrificio. Adán les enseñó. Pero vemos que Caín como que heredó la incredulidad del papá de Adán. Vemos que Adán, ¿por qué Adán desobedeció? Porque Adán no le creyó a Dios. Y obvio que cuando no se cree, como dice el pastor, no se puede obedecer. El fruto de la incredulidad es de la desobediencia. Por eso, tanto Adán desobedeció porque no creyó. Igual
¿cierto? Vemos el hijo, ¿cierto? A Caín, que tampoco creyó, y como no creyó, no pudo ofrecer el sacrificio como Dios le agradaba, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que realmente es necesario tener la fe correcta, tener la fe correcta. Y la fe correcta es creer que Jesús es el Cristo. Esa es la fe correcta, ese es el fundamento. Y en ese fundamento es que se debe predicar, en ese fundamento es que nosotros debemos vivir todos los días. Amén. Por eso es necesario pedirle al Señor que nos revele este evangelio todos los días, porque realmente lo necesitamos todos los días, mis hermanos. Como el versículo que leyó también el pastor Mauricio de Juan, porque separado de Dios nosotros no podemos. Separado de esa vid no podemos dar frutos, no podemos vivir, tenemos que estar conectados. Y la forma de estar conectado es con esta fe. Amén. Bendiciones. Amén, mi hermana. Pues es así. ¿Alguien más desea? Nada más es permanecer y permanecer. Jeffrey, adelante. Buenas noches, mis hermanos. Sí, muy claro, ¿verdad? Este es el Evangelio. La fe de creer que Jesús es el Cristo. Voy a leer allí voy a leer 2 versículos en esta versión que me llamaron la atención, que compartió allí el pastor Gerley. El de Números, capítulo 15, versículo... el del Números, capítulo 15, versículo 30 y 31, dice en esta versión, dice, pero si sabe lo que yo quiero y a propósito no lo hace, esa persona me ha ofendido y se le deberá eliminar de mi pueblo. Y allí el Señor es claro, y es verdad lo que compartía allí el pastor, es que luego que ya se sabe lo que Dios quiere, y es que la Biblia es clara también y nos habla de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios demanda. Lo que Dios demanda es que creamos en aquel en que Él envió, en Jesús el Cristo. Y por eso Él es muy claro allá y este es el mensaje de toda la Biblia, porque es lo único que nos conecta con Dios. Por eso dice allí, pero si sabe lo que yo quiero, o sea, si el discípulo ya sabe lo que Dios quiere y dice, y a propósito no lo hace, esta persona me ha ofendido. Es que luego de saber y poder ver que lo que Dios quiere es eso, es que creamos al Evangelio y lo obedezcamos y no se hace, dice allí que esa persona me ha ofendido, está diciendo allí el Señor, y se le deberá eliminar de mi pueblo, que es la sentencia también que decía allí el pastor allí en el versículo 31, dice que se le deberá eliminar de mi pueblo. Es que el no creer que Jesús es el Cristo automáticamente me condena, ya soy condenado. Dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, o sea, ya ha sido desterrado de allí, del pueblo de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera de encontrarse con Dios. Entonces, por eso Dios allí es muy claro. Y con respecto allí a lo de Caín y Abel, pues también lo de las ofrendas, sí, era la fe, no era el material, no era lo que se estaba dando allí, era la fe. Claro que también, como compartía allí el pastor, muchas veces queremos dar cosas de corazón y realmente lo damos de corazón, pero realmente eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ahí es donde debemos preguntarnos. Y este otro versículo que está acá, el de Isaías, no me aparece aquí el versículo, pero sí lo leyó el pastor, me aparece el versículo 3. Dice, pero hay gente que me adora ofreciendo un toro en sacrificio y después sale y mata a una persona.
hay gente que me sacrifica una oveja y ofrece a los ídolos un perro. O sea, en pocas palabras, el Señor estaba allí cansado de tantas ofrendas y realmente no era lo que se daba allí, realmente es la fe. Por eso digo, hay gente que me adora ofreciendo un toro en sacrificio y después sale y mata a una persona. Es que no tiene sentido. Por eso que el Señor allí fue es realmente claro con el Evangelio. Y es por eso que los discípulos no pararon de anunciar esto, no pararon de anunciar que Jesús es el Cristo, porque no era un mensaje aburridor, es que no era un mensaje que tenía que mantener allí a las congregaciones entretenidas y que no, que es que si predico otra cosa se me va a ir la gente, no. Es que la ofrenda es una sola, es que Jesús es el Cristo. No hay otra ofrenda. No hay otra ofrenda. Por eso dice allí, termino con esto, primera de Juan capítulo 5, versículo 18, versículo 20, perdón. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está más que claro. Ahí está más que claro, mis hermanos, y pues agradecido con Dios por la palabra y muy de provecho. Que el Señor pues nos siga ayudando como hasta el día de hoy lo ha hecho. Amén. Amén. Pues amados hermanos, gracia y paz para cada uno, un abrazo para todos y pues muchas gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Pastor Gerley, gracias a todos y cada uno de ustedes. Reciban un abrazo desde acá, desde Mazatlán, México, y con el favor de Dios, nos vemos mañana. Maranata, mis hermanos. Maranata, Maranata, Jesús es el Cristo, Maranata, feliz noche. Bendiga a todos. Gracias, bendiciones. Gracias, Jesús es Cristo. Amén. Gracias al Cristo. Ya entiendo.